Hola, ¿cómo están a todos? Mi nombre es Ulises y hoy les traigo el primer tema del curso Recursos Hidrobiológicos. Este video les puede servir ya sea como complemento para el primer pasito o futuros exámenes del curso. Primero tienes que saber dos conceptos básicos: recursos hidrobiológicos y ecosistema acuático. Un recurso hidrobiológico es cualquier organismo susceptible a ser aprovechado por el ser humano y que vive toda o una parte de su vida en un medio acuático. Por ejemplo, los peces, que son recursos utilizados en la pesca, viven toda su vida dentro del agua, pero en cambio los cangrejos, que también son un recurso, no viven siempre en el agua, sino que pueden estar también en las costas o fuera de ella. Un ecosistema acuático, como su nombre lo dice, son masas o conjuntos de agua donde interactúan los organismos. Pueden ser básicamente dos: ecosistemas marinos, que son por ejemplo mares u océanos, y también tenemos los ecosistemas de agua continental, que son por ejemplo lagos, lagunas o ríos. Hablaremos primero de los ecosistemas de agua continental. Como podemos observar en la imagen de la derecha, hay una serie de términos que pasaré a explicar de manera sencilla. Zona litoral: son las aguas poco profundas y parte del fondo hasta donde llega la luz, o sea, la parte fótica de las aguas continentales. Las características de esta zona es la abundancia de vida. La zona limnética, haciendo una analogía con los mares, se le podría llamar a esta zona mar abierto o aguas abiertas. Es la zona donde se alcanza un nivel de compensación. Esto quiere decir que la fotosíntesis se iguala a la respiración. Plancton: organismos suspendidos tanto en la parte superior como en la columna de agua, que carecen de movimiento propio, por lo que su locomoción depende del movimiento de las aguas. Necton: organismos con capacidad de movimiento y por lo tanto son capaces de trasladarse de un lugar a otro. Bentos: organismos que viven en el fondo. De aquí también podemos sacar dos términos: epibentónicos, que viven por encima de la capa superficial, e inbentónicos, que viven dentro de la capa superficial. Neuston: organismos que viven suspendidos en la parte superior de las aguas, generalmente insectos. Periphyton: organismos que viven pegados a los tallos u hojas de las plantas, que tienen sus raíces fijadas en el fondo. Pueden ser tanto organismos vegetales como organismos animales. Plasmon: organismos que viven cerca de las costas arenosas y húmedas. Y por último tenemos las macrofitas, que es un término utilizado para describir a las plantas que son observables a simple vista. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de ambientes que se encuentran en los ecosistemas de aguas continentales, que son los lóticos, como por ejemplo los ríos, y los ambientes lénticos, como por ejemplo los lagos. ¿Pero qué caracteriza cada uno? Los ambientes lóticos tienen movimiento y por lo tanto tienen un cambio físico continuo, porque el agua fluye en una dirección, y como fluye en una dirección, la energía no se encuentra en el sistema de forma directa, porque aquellas plantas u organismos que se quieren desarrollar son arrastrados por la corriente. Pero entonces, ¿cómo se obtiene su energía? Sencillo: la energía tiene un origen alóctono o fuera del sistema, y un término importante que debes conocer es detrito, que es la descomposición de un material sólido en partículas más pequeñas. Por otro lado, los ambientes lénticos no presentan movimiento o flujos apreciables, y por ende la energía entra de forma directa al sistema. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre los ríos. Su principal característica es de carácter erosivo, que es lo que le da el relieve al terreno por donde pasa. Los ríos principalmente tienen tres partes: la parte 1, la parte 2 y la parte 3, que son respectivamente la parte alta, la parte media y la parte baja. Así que vamos a resaltar las características de cada una. En la parte alta tenemos pocos nutrientes, agua bien oxigenada y fría, porque es el origen de los ríos y se encuentra generalmente en una parte alta. No dejan que el fitoplancton se desarrolle y por ende hay poca fotosíntesis, por lo cual al no producir su alimento el ecosistema tiende a ser heterótrofo. En la parte media es una parte mucho más amplia,
menos abrupta. Las corrientes ya no son tan fuertes como en la parte alta. Crecen las plantas que se pegan al río debido a que la corriente ya no arrastra con tanta fuerza, y son ecosistemas autótrofos porque ya se puede desarrollar la fotosíntesis. En esta parte es donde se desarrolla la máxima diversidad de especies. Y la parte final, la parte baja, la corriente ya es muy lenta. Las aguas tienden a ser fangosas porque es el límite con el mar. Hay menos luz, por lo tanto, menos fotosíntesis, y el ecosistema ya no es autótrofo, sino heterótrofo, como en la parte alta. Además de que hay poca variedad de especies. Ahora, otra clasificación que podemos dar a los ecosistemas de aguas continentales es con respecto a la cantidad de nutrientes, como los fosfatos y nitratos. Pero para que entiendas mejor esto está referido a las algas. En los ambientes eutróficos hay muchos nutrientes y por lo tanto se prolifera de forma masiva las algas. La luz penetra con dificultad porque al proliferar las algas en la parte superior genera una capa contra los rayos solares. Estos no pueden ingresar con tanta facilidad, por lo tanto, como puedes ver en la imagen, en la parte profunda es muy oscura. También puede ser por los cadáveres de los peces que impiden que la luz entre con facilidad. Hay mucha presencia de sulfuro de hidrógeno, que es un gas tóxico, y otros gases con malos olores. Los organismos aquí tienen que adaptarse a escasos niveles de oxígeno. Por otro lado, los ambientes oligotróficos son aguas pobres en nutrientes. Por lo tanto, no proliferan tanto las algas. Al no haber tantas algas, va a existir mucha abundancia de oxígeno. Y el agua va a ser más clara porque ya no habrá esa capa que cubre el agua de la luz solar. Y la fauna es más típica de los ambientes con aguas ricas en oxígeno. Ahora hablaremos de los ecosistemas marinos, por lo cual te voy a dar algunos datos generales para que puedas empezar con este tipo de ecosistemas, que son los siguientes. La diferencia entre océano y mar. Un océano es una masa de agua grande que separa los continentes, como puede ser el continente africano o europeo. Pero un mar es una zona muy cercana a la costa, como por ejemplo el mar de Grau. Generalmente se encuentra encima de la plataforma continental que vamos a ver más adelante. Los 5 principales océanos de la Tierra son el Océano Pacífico, que cabe resaltar que es el más grande, el Océano Atlántico, que separa el continente americano del africano, el Océano Índico, que se encuentra entre África y una parte de Europa, el Océano Ártico, que se encuentra en la parte norte del planeta Tierra, y el Océano Antártico, que se encuentra en la parte sur del planeta. En esta diapositiva observamos algunas partes principales del océano, como por ejemplo esta parte de aquí, la plataforma continental, es donde se encuentran los mares. Luego viene el talud continental, una llanura abisal y una fosa oceánica. Pero en la siguiente diapositiva lo veremos mejor ilustrado. Las dos partes principales que debes recordar en esta imagen es el dominio bentónico y el dominio pelágico. El dominio bentónico son todas aquellas partes pegadas al suelo marino, y el dominio pelágico es la superficie y la columna de agua. En esta diapositiva podemos apreciar mejor lo que son las partes del ecosistema marino. La primera de ellas es la plataforma continental, la parte más superficial. Allí se encuentra la mayor cantidad de vida marina. Tienen algunos cañones submarinos que aquí no se aprecian bien, pero los tiene. En la diapositiva anterior podemos observar que había una pendiente muy abrupta. Es en ese punto donde ya empieza el talud continental. Algunos datos importantes son que aquí en Perú tenemos 3 zonas de plataforma continental. En la zona norte del Perú es muy angosta. En la zona central es una zona muy grande y ahí es donde se hace la mayor pesca de anchoveta nacional. Esto sucede en Chimbote. Y la parte meridional es la parte más pequeña de la plataforma continental. Luego de eso sigue, como mencioné antes, el talud continental, que es este abismo color oscuro que se encuentra ahí. Es una pendiente muy empinada hasta aproximadamente los 4000 metros de profundidad. Y por último sigue una llanura abisal que es relativamente plana y empieza a los 5000 metros de profundidad. Esta imagen
es un pequeño resumen de todo lo que hemos estado viendo en el video. Está la plataforma continental, el talud continental y la llanura abisal, además de algunos dominios del océano como el pelágico, donde se encuentran los plancton y los necton, que respectivamente son los plancton, organismos que no tienen forma de moverse, por ende están sujetos al movimiento del agua, los necton, que sí tienen mecanismos de movimiento, y en el dominio bentónico tenemos los epibentónicos, que son organismos que viven arriba del sustrato o el fondo, y los inbentónicos que viven dentro del sustrato. Aquí unos pocos ejemplos del sistema pelágico, como dijimos, los plancton, especies pequeñas con poca o sin movilidad. Los necton son generalmente de mayor tamaño y son capaces de moverse mediante el nado. En el dominio bentónico, tenemos los epibentónicos que viven arriba del sustrato, y tenemos los inbentónicos que viven dentro del sustrato, así como este organismo que se está metiendo debajo de la tierra, que en este caso sería el sustrato. Aquí tenemos otro concepto importante, que es cadena alimenticia, o también llamada cadena trófica. En palabras simples, es una transferencia de energía que se da a través de organismos vivos. Uno se alimenta del que precede. Por ejemplo, este tiburón se alimenta de este pez de un pez más pequeño, y este pequeño de zooplancton, que a su vez se alimenta de fitoplancton. Comprende tres principales elementos, que son los productores, que al poder preparar su propio alimento se consideran autótrofos; los consumidores, que al no poder preparar su propio alimento se consideran heterótrofos; y por último, los descomponedores, que se alimentan de los restos de un consumidor cuando éste perece. Un dato importante que debes saber es que cada vez que la energía se traspasa de un nivel a otro, esta disminuye gradualmente. Por ejemplo, la radiación del sol vemos que da 500.000 unidades de energía, pero cuando los productores consumen esa energía se reduce a solo 10.000, luego en 1.000 en los consumidores primarios, y así hasta llegar a los humanos, donde solamente recibimos una unidad de energía. Aquí unos pequeños conceptos de productores, que son los que sintetizan sustancias orgánicas a partir de sustancias inorgánicas, junto con la energía solar, por el proceso llamado fotosíntesis. Los consumidores son aquellos que se alimentan de los productores. Generalmente pueden ser herbívoros o carnívoros, como pueden ser los peces o el mismo zooplancton. Y por último tenemos a los descomponedores, que actúan sobre organismos muertos, los degradan a materia orgánica y transfieren nuevamente la materia orgánica, devolviendo al ambiente como nitratos, nitritos, agua y el propio CO2. Y por último, un concepto importante que debes saber es afloramiento costero o surgencia. ¿Qué es esto? Sencillo, es el responsable de que aquí en Perú, en ciertas zonas específicas, haya una productividad biológica muy grande. Pero ¿cómo es que eso funciona? En las aguas frías de las profundidades se encuentran la mayor cantidad de nutrientes. Estas aguas tienden a subir, desplazando las aguas cálidas que se encuentran en la parte superficial, trayendo nitratos, fosfatos, silicatos. ¿Sí? Esto sucede por la fuerza de los vientos, como por ejemplo en un evento de la Niña, donde las aguas, donde los vientos alisos soplan tan fuerte las aguas cálidas que las desplaza, y eso tiende a que el agua fría de las profundidades se eleve y hace que nuestro mar tenga una productividad biológica muy grande. Muy bien, eso es todo. He tratado de resaltar las partes más importantes como para que puedas tener una idea. Puedes complementar con la bibliografía o con los PPTs originales del profesor para que puedas dar un buen pasito. Y espero me hayas entendido muy bien este video. Te agradezco por llegar hasta aquí y gracias.